Muy buenas tardes, buenas tardes. Una semana más, semana 13 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Y hoy es sábado 29, estamos grabando unas horas antes del programa, pero bueno, para hacer el recuento de la semana también, de las distintas luchas del movimiento social. Saludos, bienvenidos compañeros, el compañero Alberto Petit de Únicos Panamá, el compañero Antonio Méndez del MR9 y el compañero Jorge González del Movimiento Político Patria. Y está su compañera servidora Rebeca Yanis Orobio de ASEUP, Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá. Arrancamos, gente, porque tenemos el tiempo contado. La situación de la Caja de Seguro Social y la nefasta ley 462 es el primer tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Hoy hubo una reunión de dirigentes en la Universidad de Panamá de las distintas fuerzas sociales y que van más allá del tema de la seguridad social, y eso habla de la madurez política en la que se encuentra el movimiento social panameño en estos momentos. Yo creo que debíamos arrancar con Jorge González, porque Jorge Isaías González estuvo allí. Bienvenido, Jorge, saludos. Bueno, ¿qué tal, Rebeca? Saludos, compañeros, a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, efectivamente estuvimos en la asamblea de dirigentes populares. Yo calculo, yo llegué a contar entre personas sentadas y personas de pie, unas casi 400 personas, pero creo que entre todos los que entraron y salieron, en algún momento, en total pudo haber más de 500. De tal manera que fue un evento, desde ese punto de vista, bastante exitoso, tuvo muy buena convocatoria. Participaron representantes de los sectores sociales de las provincias, no solo la capital, lo cual me parece que es bastante cualitativo. El interior ha jugado, juega y jugará un papel fundamental en esta coyuntura que está abierta, no es una coyuntura cerrada, es una coyuntura de nuevo tipo. Es un desafío a nuestras formas ideológicas. Estamos acostumbrados a ver las cosas rápidas, Es inmediatas. multicultural, Exactamente. Yo creo multicultural. que hasta el propio presidente esperaba una convulsión súbita o estaban preparados para consecuencias inmediatamente posteriores a la ley en el supuesto de que hubiera algún grado de reacción popular. Sin embargo, es un timing prolongado, eh, es una coyuntura que va de menos a más en términos de acumulación social. No es un tema eminentemente unidimensional, es decir, todo lo que sucede actualmente en el país incide en la animosidad de sectores de la población para enfrentar esta medida del gobierno y otra, usando este tema tal vez para pegarle en función a otros intereses afectados a nivel de los distintos grupos que componen la sociedad panameña. De tal manera que los educadores, el FAN y dos siglas más de unidad. O sea que eso implica que creo que es el mayor nivel de unidad alcanzado por los educadores en su historia, tal vez, quién sabe, desde cuándo, desde el 79 tal vez. Y han llamado a un paro Desde el de siglo 48 pasado, horas sí. el jueves y viernes de la próxima semana y no descartan un paro indefinido de labores después de Semana Santa. Eso estamos hablando de 2 semanas, casi tres. Es una coyuntura larga, nadie puede declarar victoria. El gobierno tiene su ley, pero no es una ley consolidada en el tiempo, está muy reciente. Ya han habido experiencias recientes en este país donde hay leyes que se caen y se tumban en la calle. O sea que ya esa época donde teníamos que ir con todo en contra de la posibilidad de una ley, ya eso pasó. Y se asumía que cuando ya era ley, entonces era clavo metido. Todavía hay sectores de la población que todavía piensan en esos términos. Sin embargo, la dinámica del movimiento eh, va planteando que la lucha está en la calle.
la lucha está abierta, es una coyuntura en pleno desarrollo, en pleno desarrollo. Veo que está muy activo el sector sindical de Changuinola. Vi hoy representaciones indígenas, tanto cunas, ogunas, como Nove Buglé. Vi una muy nutrida representación de sectores magisteriales de la educación, el Suntra con mucha fuerza, las centrales de Conato, tal vez no todas podrán parar la jornada de trabajo, la producción, pero cada cual hará lo que pueda, hace lo que puede, harán piqueteos, tranques de ruta, cierres de calle, como le dicen, le decimos en Panamá, van a las marchas, es decir, todo eso es una suma. Y hay sectores que, bueno, tienen más estructura, más consolidación, más conciencia acumulada en el tema, una tradición de lucha adquirida en los últimos años. Eso también influye en la reacción de las organizaciones y sectores de la población panameña. Ya los educadores en los últimos años se han convertido en una verdadera fuerza popular, centuriones del pueblo, están acostumbrados ya a movilizarse en la calle en contra de medidas de corte neoliberal. En el pasado se pronunciaron en contra de las medidas dictatoriales en la década de los 70, de los 80, exigiendo democracia después de la invasión. Esa esperanza y ese anhelo democrático fue frustrado porque la propia naturaleza del régimen, desde el punto de vista económico y en consecuencia desde el punto de vista político, implica una política plenamente contraria a los intereses populares. Es una política económica fundamentada en la acumulación originaria de los sectores más ricos del país que utilizan el Estado de manera completamente corsaria, ¿bien? Como dijera nuestro maestro Miguel Ramos, difunto, pero lo tenemos siempre presente en nuestros pensamientos y en nuestras luchas. Y bueno, en definitiva, un evento bastante bueno, en mi opinión. Se hizo en la Facultad de Derecho, en el auditorio Ricardo J. Alfaro. Hay que señalar que la universidad, en horas de la noche del viernes, fue escenario de protestas y represión por parte de la Policía Nacional, que ha utilizado un pie de represión sumamente intenso. El día jueves, después de la marcha, un grupo de estudiantes procedió a repartir volantes en la avenida Transísmica frente a la entrada de la Facultad de Humanidades en el Parque Hacia la Luz. La policía llegó de manera intempestiva, sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de advertencia. Antes usaban los megáfonos, nada. Llegaron con las luces apagadas, subiendo el arte y oficio para agarrar a los estudiantes por la espalda mientras prendían los focos viniendo de la calle de Seguro Social. O sea, pusieron en práctica una operación, una mini operación de terror estatal. Y llegaron disparando a mansalva, masacrando a los estudiantes, muchos de ellos con heridas, 7, 8 impactos de proyectiles de goma. Detuvieron a un estudiante. Este estudiante fue golpeado, fue tirado al piso. Es decir, hay una deriva autoritaria total que convierte a esta Policía Nacional en una Guardia Nacional y en un ejército de cuasi ocupación. Porque si los gringos algo necesitan es una fuerza de ocupación colonial criolla que cumpla los fines de la represión y la contención social en las calles. Eso no lo puede hacer el invasor todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pareciera que se están especializando en la represión antipopular para abrirle camino a los norteamericanos, imponiéndole al pueblo una agenda, a la nación panameña una agenda de división, en donde tratan de chantajear a la población, obligándola a renunciar a sus derechos a cambio de defender soberanía. Bueno, el movimiento popular está asumiendo todas las tareas. Hoy el discurso de la defensa de la soberanía nacional tuvo un buen espacio.
me parece sumamente adecuado. Se está haciendo conciencia en nuestras propias bases y en nuestras propias estructuras sobre la relación y el nexo de estos temas, porque no son temas completamente separados uno del otro. Si el canal de Panamá pasa a manos directamente de Estados Unidos, esos miles de millones de dólares que paga el canal de Panamá al Estado panameño no se van a ver. O sea, Trump no viene a Panamá para darle miles de millones de dólares al Estado y a la nación panameña para su uso en programas sociales y subsidios. Ellos quieren volver a la época de antes del 1999, yo creo que a la época del Tratado Bruno Varela. Y hay conciencia en un sector importante, estructurado de la población panameña, de la nación panameña, de que eso no puede suceder. Lógicamente, en estos 30 años ese tema para mucha gente dejó de tener vigencia y se veía como cosa del pasado. El estudio de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, y alguna gente dejó de ver a Estados Unidos como una potencia agresora. Bueno, ahora eso vuelve a la palestra y estos ataques de Trump permiten hacer conciencia sobre la necesidad de defender de manera permanente la soberanía y la independencia nacional, porque si estamos en las calles luchando y en estos terrenos de la comunicación por los intereses del pueblo, no hay peor afrenta a nuestra nación que una invasión extranjera para que nos impongan un modelo que responda al 100% a los intereses de Washington. O sea, eso es una medida completa y absolutamente antidemocrática. Entonces, Sí, señor. también es una lucha por la democracia lo que estamos haciendo, poniendo alerta al pueblo panameño sobre estas amenazas que provienen del Coloso del Norte. Y me parece muy bien que los diferentes liderazgos que hoy tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra en ese importante encuentro de dirigentes populares hayan hecho referencia a las amenazas de Estados Unidos y planteen la necesidad de estar en alerta para que estas coyunturas no sean utilizadas para fomentar más división en el país y que eso propicie entonces un ingreso fácil de los Estados Unidos de Norteamérica. Son retos a los cuales no podemos renunciar. Hay que defender la salud pública, hay que defender la educación, tenemos que luchar por el respeto a la Constitución. Aquí hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de esta empresa en Donoso. Esa empresa no puede funcionar, de tal manera que estamos abocados Pero, necesariamente a hacer conciencia sobre esos temas, pero con un ojo pendiente también en la defensa de la soberanía nacional y en lo que pasa a nivel internacional. Panamá sigue siendo uno de los 4 o 5 ejes temáticos de la política exterior de Estados Unidos. En días pasados, creo que todavía ayer, el vicepresidente de Estados Unidos fue a Groenlandia a tratar de asizar los movimientos anexionistas dentro de Groenlandia que existen. Están impulsando planes para expulsar al pueblo de Gaza, al pueblo palestino de Gaza y crear una ribera ahí, una riviera hotelera al servicio de los occidentales. Está el tema de Ucrania, en donde todos los temas. por encima de los muertos, hay el tema de Panamá y el canal, y ya hemos visto cómo han señalado a la Universidad de Panamá de estar supuestamente Muy, penetrada por el gobierno chino. Eso es una calumnia más del gobierno norteamericano. Panamá es un país que debe estar abierto a todas las relaciones e influencias del mundo. sí, China es pero el una gobierno de los Estados civilización, Unidos tiene un plan claro trazado como con no, el China tema es del una canal y de Panamá. civilización con 5.000 años, un poco más, y dirán que en Panamá, en la universidad, hay un vicerrector que es oriental. Oye, mira, Entonces, siguiendo, muchas así que gracias, esa es la Jorge, conclusión porque nos que ha puesto en puedo dar. contexto el encuentro de hoy, que es el resultado de todas las acciones que se han realizado durante la semana de los distintos espacios. Pero yo creo que también tenemos que ir en la línea, y no sé si vamos contigo, Alberto, y luego con Antonio, si vamos en la línea de no solamente entender los factores, los micro y macrofactores que están interviniendo en las crisis en las que nos encontramos con el tema
de la mina y los factores reales de poder que intentan a toda costa burlar lo que dice, lo que decidió la corte, lo que decidió el pueblo en las calles y le impuso a la corte, perdón. Y de paso, el que existe una ley de moratoria que imposibilita cualquier renegociación de un nuevo contrato con esa mina y con cualquier otra empresa minera en Panamá. Así que no sé cómo le van a hacer, aunque bueno, ya sabemos que lo intentarán. Mira, sabemos el diagnóstico de cada uno de estas crisis, el tema de que impusieron, acaban de imponer esa ley 462 que va contrario a toda lógica, contrario a todo derecho que los sectores trabajadores de Panamá habían logrado hasta ahora en materia de seguridad social, mal que bien, y sobre todo con el tema de el retiro, la jubilación y el uso de los fondos de la Caja de Seguro Social, que ahora Pamela, lo que le dé la gana con el 100%. Pero yo pienso, compañero, que ya estamos en un momento en que tenemos que ir también, no sé si en paralelo o allí en la organización de esta lucha, entendiendo cuáles son los bueno, macrofactores que desde el punto de vista político e ideológico están operando en cada uno de este accionar del Ejecutivo en contubernio con los otros órganos, o siempre ha sí, sido así. Siempre ha eso se sido así. ha venido haciendo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. La Entonces, vámonos por ahí, ya Toño y voy. Alberto. Alberto, si Sí, arrancas tú. Expedito, voy a mi intervención porque tengo que atender una llamada acá. Bien, eso que dice ya es viejo. No solamente este gobierno, sino el gobierno anterior y el anterior al anterior han pues hecho todo por lograr mantener o potenciar las riquezas, obviamente, de una clase social que pues ya todos sabemos a quién representa. El gobierno actual, desde la toma de posesión, determinó su norte en función de ser un gobierno pro empresarial. Y pues todo lo que se da en estos tiempos va en el marco de esa línea. Eh, ¿Qué estén pensando internamente? Me gustó mucho la intervención de Jorge cuando dice que la coyuntura pues, se mantiene y la reunión de dirigentes el día de hoy pues también la pude ver en algunos videos, algunos live. Vi, lo vi con muy buenos ojos, muy interesante, sobre todo por la participación activa de muchos dirigentes de diversas organizaciones y no solamente sindicatos, de otras organizaciones también. Entonces, eso es importante. El tema aquí es que el pueblo panameño tiene que meditar. Es verdad lo que decía Jorge, creo que antes de que comenzáramos el programa, sobre que el tema del interés por el tema de la Caja de Seguro Social era menor que el de la mina, interpretándolo por el hecho de la vinculación que tiene o que no tiene por un porcentaje importante de la población económicamente activa que en efecto no se encuentra pues registrada en la Caja de Seguro Social, no pagan cuotas. Pero creo que es labor de nuestras organizaciones, es labor de nosotros hacer conciencia a la comunidad en general de manera tal de poder que la comunidad entera entienda el problema en el que estamos, no solamente con el tema del seguro, sino con el tema de la mina y también el tema de las amenazas de Donald Trump, que yo la verdad ya no lo veo como amenaza, yo lo veo como una realidad que ya se está dando. Creo que en estos días que hablábamos vía telefónica, tú y yo conversaba sobre el hecho de que nosotros ya estamos invadidos sin darnos cuenta. Es un tema que es real. La cosa es cómo vamos a enfrentar lo que se viene ahorita o lo que tenemos de mano, cómo lo vamos a enfrentar. Y creo que la escalada de lucha que se ha ido programando a través de organizaciones sociales es importante porque no solamente es un tema de confrontar una realidad que tenemos, sino cómo hacemos conciencia entre esa población que necesita entender dónde está. O sea, obviamente sabemos las limitantes que pueda tener la población de tratar de analizar ciertas realidades,
pero de parte nuestra está también poder lograr que ellos comprendan o la población entera comprenda y justamente creo que ese es uno de los objetivos de este programa, ¿verdad? Que tú lo has iniciado, precisamente poder traer a la palestra temas de importancia, interés nacional e internacional y poder de alguna manera llegar a la población que necesita comprender dónde está y hacia dónde debe ir. Entonces, hago esta reflexión, quizás a lo mejor no tienes mucha relación con lo que preguntaste, pero hago esta reflexión porque es innecesario que nosotros meditemos sobre, en este lapso de tiempo, en esta coyuntura atípica, como bien Jorge y cito mucho a Jorge porque creo que en lo que él habló al principio está el resumen de todo el programa en sí, está justamente en entender que esta coyuntura es muy diferente a otra. Y una de esas es cuáles son nuestros estilos de ver las realidades, nuestra forma de ver las realidades, nuestros estilos de lucha, nuestra diferente circunscripción. Entonces, bueno, estamos en un momento crítico, bien lo he dicho ya en varios momentos de este programa que lo hemos estado hablando durante ya varias semanas, creo que meses, si mal no recuerdo. Estamos en una situación muy crítica, muy importante, en donde tenemos que ver las cosas con, con una determinación de ver que realmente pues el pueblo panameño necesita realmente ponerse muy claro en función de de las amenazas, bueno, no las amenazas, las realidades que tenemos que son muy delicadas, ¿no? Entonces, el gobierno actual, pues, quizás tiene su información, nosotros tenemos nuestra información sobre la realidad concreta que, pues, se relaciona justamente con leyes como la del Seguro Social, el tema de la mina que está, bueno, una realidad concreta que ya el presidente dijo que le iba a reabrir, aún con oposiciones y demás, él lo dijo, incluso en una entrevista, no sé si cuando era presidente, esa parte sí no recuerdo, o antes de ser presidente, que él decía que el presidente se equivoca y nuevamente manda, ¿no? Así que él está dispuesto a equivocarse las veces que considere para luego entonces seguir haciendo lo que él le parece en función del norte que tiene como gobierno, que es un gobierno pro empresarial. Lo dijo claramente, yo creo que el que no entendió eso pues quizá a lo mejor no vio el discurso o no lo escuchó, pero lo dijo claro, lo dijo que era un gobierno proempresarial. Así que nada, pues básicamente es seguir adelante, Rebeca. Tenemos mucho que hacer todavía. Vienen momentos importantes para la paralización de 48 horas esta semana, justamente que se avecina. Y luego de eso, pues tengo entendido que va a haber otras medidas que se van a tomar Claro, posterior a sí, sí. la Semana Santa. Así que bueno, tenemos que ver eso con mucho detenimiento y seguir adelante. La lucha continúa. Rebeca, saludos. Mira, interesante lo que también aporta Alberto y Toño, siguiendo en esta línea, la verdad es que aun cuando todos entendemos, lo hemos conversado varias veces desde que iniciamos este ejercicio interesante, que estamos ante un gobierno que en teoría, eh, debemos interpretarlo como un gobierno con debilidades, no solamente por el porcentaje con el que llegó al poder, sino por su correlación de fuerzas con la que inició eh, su ejercicio. Sin embargo, como de alguna manera lo ha dejado entrever Alberto, eh, todos los gobiernos siguen implementando los mismos mecanismos de manejo político de poder que lo sitúa en las formas en las que operan para implementar toda clase de políticas en contra de la población panameña. Todos los gobiernos, como bien lo dijo Alberto Petit. Y en ese sentido, con esas debilidades que tiene este gobierno, pero que ha logrado de alguna manera entablar una alianza con distintos sectores, hombre, de la partidocracia en la Asamblea Nacional que lograron, hombre, esta nefasta ley en contra de
el pueblo, porque no es solamente los asegurados, todos los panameños y las panameñas giramos en torno a esa institución por excelencia de la seguridad social, que es la Caja de Seguro Social, y lograron 48 votos a favor, en contra del pueblo. Y ahora vemos hoy sábado, que por allí un juzgado dice que absuelven a el exministro del MIDES y otros que estaban involucrados en actos probados de atraco al Estado. Entonces, vaya, como bien lo dice Alberto Petit, la clase política tiene sus mañas, saben cómo articularse en todos los gobiernos. Y la pregunta que te hago, Toño, en esta línea en que vamos, cómo el movimiento social articulado frente a esta lucha de la seguridad social, que además está concatenada, como bien lo plantearon Jorge y Alberto, que tiene que ver con la amenaza a la retoma de un contrato minero allá en Donoso, con la amenaza que está planteando este gobierno de criminalizar la protesta, con la amenaza que está también eh, implementando este gobierno de terrorismo, no solamente para la opinión de las personas, sino para la participación de los distintos sectores organizados en nuestro país. Y de paso, en otro ámbito internacional, bueno, la amenaza de Trump a la soberanía panameña y del Contralor, por ejemplo, a distintos espacios institucionales que son de alguna manera baluartes de la vida social, como es la Universidad de Panamá. Todos estos grandes temas, ¿cómo entenderlo frente a un gobierno que en teoría nos parecía tener debilidades políticas? Bueno, yo quiero empezar con decir que creo que esta semana el presidente obtuvo un buen par de puntos para él. Y el movimiento popular hizo también un movimiento que en el boxeo llamaríamos movimiento lateral, ¿no? Que es buscando el reacomodo de su fuerza. Voy a explicar todo. Creo que el presidente, con la jugada de Martinelli, que implica varias cosas, bueno, le pasaron, tiene puntos en favor y puntos en contra. El punto en favor que tiene el presidente en este momento es ese, esa permisión de que Martinelli salga del país, porque sin duda alguna Martinelli es una de las principales fuentes de presión para el presidente. No quiere decir, Representa una cuota. no quiere decir que él de allá no pueda seguir haciendo travesura, no quiere decir que vaya a apartarse de su incidencia en el país, pero sin duda alguna que la gravitación de aquí en el espacio interno de él pesaba. Porque el gobierno de Mulino tiene ministros, directores de instituciones autónomas, etcétera, etcétera, y diputados que siguen apostando al jefe del partido. Entonces, esa movida de Martinelli le abre el espacio a Mulino de que negocie aquí, reconquiste, primero garantice la fidelidad de los funcionarios que ya tienen nombrados por RM, o sea, por realizando metas, ¿no? Y lo otro le permite tomar uno por uno y negociar con los legisladores de Martinelli, ¿no? Y yo creo que ya eso, algo de eso lo vimos en la semana anterior cuando aprobaron la ley. Yo creo que ya eso iba caminando, o sea que ese tomar la decisión final que fue lenta, porque fue lenta, ¿no? Y también creo que independiente también implica un movimiento de poder porque también subordinó la Corte. Hizo que la Corte no asumiera el papel que tenía que asumir frente a esa permisión. ¿Cómo es que se llama? No es indulto, Jorge, por favor, ahí una ayuda. Lo que le dieron a Martinelli, salvoconducto. Un El salvoconducto salvoconducto. humanitario. Salvoconducto. Humanitario, dice, Entonces, eso no eso existe. implica, yo tengo poder sobre la Corte, pero vaya, qué cosa más de carácter. El mismo día que le dan a Martinelli el poder, le dan el aumento a la Corte, y aunque si bien ese aumento estaba hace rato ahí en el tío con el Contralor, el que haya ocurrido el mismo día, para el que sabe leer, dice, vaya, es un acto de poder. Sí, es un Y- mensaje, pero claro. además, pero no, que está recuperando espacio que lo había perdido, porque él estaba en una crisis
en una crisis tremenda, ¿no? Dentro de su propio espacio. No estoy hablando de la crisis que tiene con nosotros, con los sectores populares, que después me voy a referir a ellos, ¿no? Entonces, además, salen las libertades de estos otros personajes que habían estado involucrados durante el gobierno. A ver, salió todo junto, pues. Me explico, ese es el movimiento, sin duda, del Ejecutivo. Si otro lo quiere leer de otra manera, si alguien cree en la mística de la coincidencia, no, o no, bueno, pues ese es su privilegio, pero yo creo que está muy obvio el hecho de que ya estoy tomando control de la Corte Suprema y puedo tomar control de la Asamblea de Diputados, ¿no? Que si lo tuve con la ley del seguro, lo voy a tener con la mina y lo voy a tener con lo demás. Dicho esto, creo que esta semana él obtuvo un par de puntos. Un par de puntos. Por otra parte, ¿qué punto pierde? El movimiento lateral del movimiento popular, que siguió acumulando, no se fue con movimientos extremos, está en un proceso de captura de fuerzas locales, construyendo la malla de una... A ver, esto se me olvidó decirlo, muy importante. No estamos viviendo con cualquier coyuntura. Ya no podemos hablar de la coyuntura del seguro, la coyuntura de la mina y la coyuntura con los norteamericanos. La coyuntura se está fusionando y creo que Jorge lo confirma, lo reconfirma cuando dice cuál es el talante de la discusión que hoy hay en esa asamblea. Por cierto, una asamblea nutrida, pero que estaba llena de dirigentes, donde hay dirigentes además, no solamente de nivel nacional, sino de nivel local, que tienen, entonces tuve que hay dos mallas, se pueden estar construyendo dos mallas. La malla general de la huelga nacional y la malla nutrida con la malla de los actores locales que tengan suficiente fuerza para ser un actor efectivo y eficiente a nivel local. Y una cosa refuerza, el movimiento popular está retrocediendo como la ola retrocede y se va bien lejos en la playa, porque el temblor ha ocasionado un tsunami, y lo que viene es un tsunami. Yo creo que el movimiento popular está siendo prudente. Claro que siempre se corre el riesgo de que las cosas tomen frío, ¿no? Pero Mulino construyó muy bien con el tema de la mina, el calor que nos va a abrigar en esta larga coyuntura, porque es una coyuntura que tiene dos características. Una será larga y otra es tiene multidetonantes. Sí, múltiples factores, de eso se trata. Multifactorial, de factores Multitemática. profundos. Temática. Cada uno de esos factores, independientemente, era la coyuntura, la del seguro, la de la mina y la de los gringos. Correcto. Juntas, es que no podemos pretender que lo vamos a manejar de manera distinta. O sea, ya eso es una sola coyuntura, lo cual implica que este gobierno va a tener un lapso de conflictividad larguísimo, muy largo. Y ha intentado con esos movimientos baratos de policía por ahí, de radiopatrulla, hiriendo con perdigones estudiantes. Vaya, de repente a nosotros eso nos parece un exceso para los marcos democráticos, entre comillas, que estamos dispuestos a manejarnos, pero en realidad él va a tener que hacer mucho más que eso la masa, porque está construyendo nuevamente una masa. Repito, masa no es un término cualquiera, no es la población. La masa es cuando un grupo importante de la población define un objetivo, consciente o inconscientemente, y camina para él junta, ¿no? Y actúa, se convierte en un actor social, por eso dice la masa. Avanzo un poco en el criterio sociológico, porque creo que ya antes lo he dicho por aquí, pero se está construyendo la masa como sujeto político de una coyuntura multifactorial a largo plazo. Si el presidente tiene puros indicadores materiales negativos, ¿no? Lo que está haciendo es, sí, haciendo acopio de la recuperación de poder. Lo que sí me preocupa es algo que ya hemos dicho ahí, que la única solución que él tiene con un gobierno tan débil, porque yo creo que es un gobierno débil, frente a la masa, vaya, son las tropas norteamericanas. Por eso nosotros, mire, es que el movimiento social no puede dejar de presentar pelea. Por ahí, por supuesto, los movimientos que se están haciendo es ofreciendo actores locales como educadores, gente de la salud, etcétera, aumentar el salario para que tengan mejores oportunidades con la nueva fórmula que se brinda del seguro. Pero eso no va a pasar. Ese es el sueño de los ingenuos, pensaron que este país es corrupto y aquí yo quiebro a estos dirigentes. Y bueno, hay muchos movimientos al respecto, pero no están dando resultados en ninguna parte, ¿no?
Muy Entonces, interesante lo que has dicho, Toño. Y mira, antes de que continúe para pasar con Jorge, mira cómo hemos ido concatenando este análisis crítico, porque esto es un espacio crítico, para hacer análisis y reflexiones que nos permitan entender el momento social en el que estamos con la cientificidad que nos caracteriza. Y hay un elemento, un factor que, vaya, se le escapó, por decirlo de alguna manera, como tú lo estás planteando, Toño, a Molino. Y era ese factor que nos hacía de alguna manera un ruido al movimiento social y que no pensábamos que tempranamente iba a entrar en crisis, que es ese elemento de los independientes en la asamblea. Vaya, ese es un factor que Mulino lo puso en el fogón y la verdad que agarró candela. Y para el movimiento social, esta pérdida tan temprana para nosotros sin duda alguna es un elemento a favor para acumular, ¿no? bueno, quiero parar ahí un momentito. Mira lo que está pasando. Que voy a dar un marco más amplio del que acabo de dar. ¿Cuál es el escenario que se está conformando? El escenario que se está conformando es el siguiente. Un gobierno en muy rápido desgaste que ha pasado la crisis de los gobiernos anteriores y la crisis de su propio gobierno, o sea, la crisis que ha creado en 6 meses ya la tenía, a una crisis del régimen. Eso ya lo dijimos en el programa pasado, porque este, ha ido más allá de la crisis de su plataforma política, o sea, de su partido político y el tema de él. Ha expuesto y no lo voy a decir, lo ha quemado, pero ha chamuscado bastante la oportunidad de recambio del sistema electoral. El sistema electoral en mayo abrió la oportunidad a nuevos actores que entraron. Pero ahí mismito, en cuestiones de meses, en su primera gran actuación, quedaron bien chamuscados. Entonces está quemando la oportunidad de recambio del régimen. ¿Qué queda? El movimiento social en la calle. Y bueno, lo voy a decir aquí, no sé si nos conviene, pero yo creo que tenemos que decir, hay un contenido importante de conducción de la izquierda. Entonces, el otro elemento es que en la calle nos vamos a mover muy bien, pero necesitamos presentar, la izquierda necesita, y el movimiento social vamos a hablar, y la nación ahora, con el problema de los norteamericanos, necesita construir un actor nuevo. Y eso lo que requiere es la madurez de los dirigentes, que sin embargo, Jorge no me va a dejar mentir, la historia te moldea, la historia te construye. Si tú la lees muy bien, entiendes tu papel y entiendes cuál es el papel de los otros contigo, tú con ellos y ellos contigo. Y entonces se está dando lugar al crecimiento de un actor, me explico, que es totalmente diferenciado a aquel actor que se está montando que se ha montado para cogerse el seguro, la mina, entiéndase las élites. Y entonces aquí viene algo interesante, la lucha de clase pura y dura. Porque la misión de Molino cuando llegó al poder fue reconciliar las élites. Y recordamos, para que lo olvida, nombra gente de distintos partidos, personales, la burguesía, porque Juan Carlos Navarro, un ambiente no es cualquier cosa. Ni los otros burgueses que nombró en los ministerios y las direcciones son gente muy representativa de la clase. Todo el tipo está tratando de reconstruir una alianza, pero esa alianza es adversa al background de Martinelli, del cual pues ya acabo de decir que parcialmente se ha deshecho de él, pero el objetivo de Mulino era unir a la clase para volver con el tema de la mina, para recuperar la calificación del país. Pero con la entrada de los gringos, ese modelo de Molino también se pone en peligro. Se pone en peligro porque al regresar los norteamericanos ponen en peligro los intereses de la gente que está negociando ya con China y que está creciendo con China, que tiene negocios en las áreas revertidas, y aquí ahora voy a decir algo muy importante, y ahí está Expocomer, creo que lo dije la semana pasada, ¿no? En Expocomer, el artista fundamental de Expocomer fue China. Prácticamente que el 30% de lo que había ahí era China. Entonces no es verdad que por más presión que vengan de los gringos, los que tienen negocio aquí con los chinos, van a dejar de hacerlo, porque es una gran fuente. Entonces eso le pega al gobierno de Mulino, porque Mulino está comprometiéndose con los norteamericanos en bloquear a los chinos. Y eso no va a pasar porque no es la naturaleza del naturalismo. Y para terminar, ocurre esto. Allá en China, Xi Jinping le paró el pie, no sé si ya saben, a la empresa portuaria para que haga la venta esta La Hutchinson. de los puertos, a la Hutchinson. Y lo que no le dijo Mulino, no se atrevió Mulino a decirle a las empresas: ustedes no pueden vender en mi territorio
enajenarse el terreno sin que yo esté anuente y le dé un grado de aval. Se lo acaba de decir ahí a Xi Jinping y debe estar Trump, que se arranca Sí, la pero ceja eso cada es vez algo más que debió blanca. haberlo dicho Mulino, no Xi Jinping. Bueno, pero para que tú veas, entonces mira el escenario que se monta, vaya, las contradicciones están crecientes. El talento nuestro está en la capacidad, ahora sí, de podernos convertir en un actor coherente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Lo digo así, cuando digo nosotros, lo digo como sectores, vamos a decir sectores populares para no entrar en profundidades de Claro, claro, calificaciones démoslo ideológicas. ahí. A nosotros, los sectores populares, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento? Que nosotros sí necesitamos, y no me da pena decirlo, un proyecto de más largo plazo. Porque hay que ser serio, tú no puedes agarrar y decir, vamos a sacar la mina del escenario, que hay que sacarla porque no se, es Sí, imposible un proyecto porque, como ese, es un proyecto de la muerte, pero ese es un esos son proyecto de la temas muerte. Ah, coyunturales. Yo pero coincido nosotros, contigo, Toño. pero nosotros tenemos que plantearle una propuesta, tenemos que, por lo pronto, frente al tema del seguro, coincidimos todos con el de la universidad, con que ahí tenemos la propuesta de la universidad, pero nosotros tenemos que preparar una propuesta para el país, porque el único elemento que encuentro de vez en cuando en algunos intelectuales de crítica que creo que es válido, es bueno, cómo vamos a hacer que el país dé un salto cualitativo cuando el modelo que tenía ya había llegado a cierto límite de acumulación, entiéndase esto del área de tránsito y todo lo demás. Entonces yo sí creo que detrás de un proyecto que consiste en cierto nivel de unidad, la élite tiene que preocuparse mucho porque hay gente con otra propuesta que no es la propuesta Mira, de producción de ellos, ¿no? Entonces, mira, para cerrar, me parece que Molino ha dado un paso positivo en la acumulación de su poder, pero que le falta mucho, me explico, para poder contener lo que es la continuidad del avance que ha tenido el movimiento social de 2022 y 2023. Y creo que la peor apuesta que está haciendo, porque lo que va a hacer es poner peor las cosas, es la propuesta a la represión, ¿no? Que, ya como dije antes, ejercita su pequeña caramuza por ahí, pero que no tiene nada que ver una policía que tiene un ahora, número asignado, etcétera. Entonces, creo que por ahí va la caracterización del momento actual. muy interesante, muy interesante. Y voy contigo, Jorge, en los últimos 15 minutos que nos queda de programa, porque Toño ha hablado de esto, del momento en el que nos encontramos, en donde estamos sí o sí determinados a construir una nueva configuración de un actor social frente a un proyecto, ¿va? Un proyecto nacional que yo les digo con toda honestidad y te lo interpelo, Jorge, eh, más allá de un tema electoral que, por cierto, con esta crisis en la que ha entrado tan tempranamente esa propuesta de los independientes en un modelo electoral panameño en donde ya cada vez más el panameño común, la panameña común le tiene menos confianza a ese proceso electoral que no responde a los intereses del pueblo panameño. Ese proyecto y esa configuración de ese actor social para ese proyecto, sí o sí va a tener que ser como en todos los tiempos de la era republicana, como motor el tema de la consolidación de la soberanía panameña. ¿Te parece, Jorge, que por allí podríamos estar pensándonos en este momento? Mira, antes de entrar en ese tema, bueno, relacionado a todo lo que hemos venido hablando, se nos pasó analizar o mencionar y analizar, es decir, como parte de todo este diagnóstico, una convocatoria que hubo en la cinta costera el domingo pasado contra la mina de Donoso. En esa movilización fueron elementos de capas medias, también fueron dirigentes del movimiento popular que ya se están vinculando y relacionando. Se hizo un esfuerzo en el año 2023 por separar a las organizaciones populares que levantan banderas de reivindicación social con la juventud o la masa de jóvenes que
marchó en la cinta costera. Ahora coincidieron. En mi opinión, no fue un fiasco por el hecho de que no hayan ido decenas de miles. Me parece que para hacer un domingo, primeramente. Segundo, día de fútbol nacional, Panamá con México. Y no había Y agua. tercero, no hubo agua en toda la ciudad capital, de adrede o no. Me parece que fue una convocatoria aceptable e importante. Eso cuantitativamente y cualitativamente el discurso de los convocantes involucraba el tema de la Caja de Seguro Social porque Dino Montt y el gobierno lo han relacionado. No solamente han conjugado las dos coyunturas en el tiempo, sino que en los argumentos las han relacionado, haciendo ver que la mina de Donoso va a influir en las finanzas de la Caja de Seguro Social de manera positiva. Eso, No, lo han más allá señalado, lo entonces han de la necesidad señalado. que políticamente se le plantea a los que han venido luchando contra la reforma a la Caja de Seguro Social y a quienes se convocan exclusivamente por el tema de la mina, más allá de la necesidad táctica de buscar alianza, eso plantea objetivamente, casi que materialmente como el concreto, la necesidad de unir ambas luchas. Y hay jóvenes de redes sociales que han formado grupos de redes sociales, que han hecho convocatorias en el pasado, como Ya es Ya, Sal de las Redes, algunos miembros de ellos, el grupo Panamá Vale Más Sin Minería, que también ha ido a Y la gente movilizaciones de que ha voces convocado la Alianza del Pueblo ecológicas, Unido, el FAN y otras agrupaciones. O sea, creo que con el transcurrir del tiempo se van acumulando relaciones, se van acumulando necesidades tácticas tal cual, de complementación entre diferentes sectores para enfrentar su tema apoyándose en el otro. tal cual. Y aunque todos los temas nos afectan a nosotros, nosotros lo vemos así en este Pero es que programa. como Otros iniciamos sectores el de la programa, población eso es un síntoma de ven, madurez. no te escucho, Rebeca, Como lo decíamos al inicio del programa, ese es un síntoma de la te madurez del escucho, Rebeca. movimiento Sí. social. Ahora sí te escucho, disculpa. No, como decía al inicio del programa, es un síntoma sin duda alguna de la madurez que Así tiene el es, movimiento así es. social. Fue una buena convocatoria. La marcha del día jueves me pareció ¿Cómo no? aceptable. Miles de personas, no pude contabilizarlas, pero fueron varias miles. Se marchó en diferentes lugares del país. También yo creo que eso es importante señalarlo. Es una coyuntura de nuevo tipo, larga, en donde los movimientos sociales están poniendo en práctica un cálculo y una capacidad de sistematicidad en las convocatorias y en las definiciones que es honestamente también novedosa, que es el producto de las experiencias. Claro, Y también hay que tomar en cuenta que el tema de la Caja de Seguro Social, la reforma, la nueva ley, no era de fácil entendimiento, aparte del interés o no que algunos sectores podían tener en la sociedad, sectores que no están vinculados a la cotización de la caja, informales, etcétera, inclusive razones etarias en alguna medida influyen. Jorge, además que hay que decirlo aquí, durante el tiempo, es decir, en noviembre, diciembre, enero, inclusive el mes de febrero, las temáticas que se abordaban en los medios de comunicación en Exacto. torno a lo que abordaba esa reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, no es lo que se También aprobó, ¿eh? cambió, efectivamente, pero también producto de las luchas. O sea, así como buscan la división, también hay que reconocer que esos cambios fueron mecanismos de adaptación del gobierno y sectores de la élite económica para tratar de dividir y desmovilizar al pueblo, aquello de los 7 años que no va a entrar en la reforma, aquello de que no se va a aumentar la edad Se informaron de totalmente. jubilación, eso de dividir a la población por segmentos en la reforma. O sea, que el gobierno ha hecho también su ataque estructural en la composición de la ley para tratar de llevar a la gente al concepto de que voy a ver si me afecta o no y en función de eso entonces me muevo o no. Correcto. En ese sentido, yo pienso que la respuesta orgánica de el pueblo panameño, como decía Méndez, el pueblo, aquel que está consciente, aquel que está organizado, no simple población, sino esa parte de la sociedad La panameña, masa.
que tiene conciencia de clase, que tiene conciencia de pueblo, que tiene conciencia de sus intereses, de quiénes son ellos y de quiénes son los traidores y de quiénes son sus enemigos. Lastimosamente es así. En este país hay sectores que conspiran contra el interés de la mayoría. Entonces son enemigos del pueblo panameño. Eso es una realidad innegable y utilizan la represión para darle lacrimógena, bala y palo al pueblo panameño. Vimos cómo detuvieron a una Claro. docente en una acera, vimos cómo detuvieron al dirigente de los educadores en Colón. El hombre estaba marchando en la calle, no estaba enfrentando a los policías con objetos contundentes ni prendiendo propiedades públicas o propiedades privadas, encendiéndolas Y ni la nada por el represión a los estilo. estudiantes, Sencillamente fue, terrible. lo cual significa que lo que pasa en la universidad, cuando reprimen a los estudiantes, no es algo aislado, es parte de una definición represiva del Tal Estado cual. panameño que cada vez más, ante la crisis de este partido y de todos en aplicar medidas antipopulares, tiene que recurrir a la represión para tratar de atemorizar, aterrorizar, dividir y ganar tiempo e intentar oxigenarse porque no hemos visto masas defendiendo la propuesta del gobierno. No hemos visto la 5 de mayo llena, con panameños y panameñas aplaudiendo a Mulino por sus políticas económicas y sus medidas como gobierno. Más bien al revés. En 2 o 3 ocasiones el movimiento popular ha tenido la capacidad, como lo hizo el jueves pasado, de poder llenar la plaza 5 de mayo. Definitivamente el gran reto estratégico a largo plazo es convertir la respuesta social en una ofensiva política. Es decir, que el pueblo panameño que tiene conciencia sobre la necesidad de acabar con la corrupción estructural, de eh, construir un modelo de Estado y de gobierno que sea efectivamente democrático, progresista, patriótico. Esa es una gran tarea que tenemos que desarrollar, creo, por estar involucrado en las convocatorias sociales, que ha ido ganando espacio esa discusión. Definitivamente eso exige, como decía Méndez, un arte político. No solamente son los golpes los que nos enseñan, también hay que saber desplegar la capacidad de consenso, de liderazgo político dentro del movimiento popular y fuera del movimiento popular también, porque este es un país de más de 4 millones de habitantes. En consecuencia, esa es una tarea que es inexorable, es una tarea importante. Eso tomará tiempo, pero ya nos planteamos cosas que antes el movimiento popular, por lo menos desde los años 80, no se planteaban. La necesidad de tener presencia en espacios políticos, especialmente en la Asamblea Nacional. Hemos caído en cuenta de la necesidad, de la urgencia notoria de tener diputados que realmente respondan a los intereses del pueblo panameño. Ese es un atisbo, es una señal de cuál es el camino que hay que seguir. Y es que la gran solución a los problemas de este pueblo tiene su nudo en el Estado y en el ejercicio del poder. En ese sentido es fundamental un cambio en la Constitución y un cambio en los sectores que tienen la conducción política del Estado panameño para que podamos en consecuencia implementar una refundación del Estado panameño que permita que todas las riquezas y las potencialidades de progreso que hay en este país estén efectivamente al servicio de la población, del pueblo panameño en sus diferentes renglones, en educación, en salud, oportunidades de trabajo, en cultura, en deporte, también. Todo eso es sumamente importante y no son prioridades de la oligarquía panameña. La prioridad de Ahora, la Jorge, oligarquía pero panameña es eso llenarse los bolsillos a costa del empobrecimiento y el desmejoramiento de la calidad de vida de la población. No es una consigna, es una realidad. Ahí están las estadísticas. Ustedes, como investigadores sociales y profesionales de las ciencias sociales, lo han venido señalando en distintos foros y medios de comunicación, cómo han ido creciendo las estadísticas de pauperización y disminución de la calidad de vida de la población. Un salario promedio de $700 y el costo de la vida va más allá de los $1.000. Entonces, el pueblo panameño se las ve a gatas, no es magia, vive necesidades
concretas, y eso se traduce entonces en esta situación de inestabilidad que tienen las élites, que ya no pueden imponer sus medidas si no hay respuesta social, porque efectivamente hay un hastío, hay hay un cansancio, y convertir el cansancio y el hastío en una respuesta política estratégica más allá de las coyunturas. Sí, pero, Hay que pero Jorge, lucharlas, pero tenemos que ver las coyunturas con un sentido de largo plazo también. Es pero la decir, respuesta hacer política, conciencia, correcto, Méndez, sobre la necesidad de un gobierno democrático y de un Estado panameño que está al servicio del pueblo y no al servicio de una oligarquía entregada de manera manuense a los intereses de Washington. Importante dato tengo que dar antes de terminar mi parte, y es que en Costa Rica hubo una convocatoria en solidaridad con Panamá en contra de Trump. Fue una convocatoria bastante buena. Me parece que fue varias decenas de costarricenses se manifestaron en apoyo al pueblo panameño. Me parece que tenemos un aliado, un pueblo hermano, eso es importante saberlo. Y en Estados Unidos eh, hay una gira nacional que está llevando a cabo el jovenel norteamericano, que es Bernie Sanders. Está llevando a cabo con la diputada Alexandra Ocasio una gira por Estados Unidos que se denomina, si no me equivoco, o algo parecido, Pueblo contra la Oligarquía. Entonces, nos parece que eso es importante porque también en Estados Unidos hay una tradición de lucha en contra de estas medidas de la élite conservadora que está intentando suprimir todas las conquistas sociales del pueblo norteamericano en diferentes aspectos de la sociedad norteamericana. Así que creo que esas dos cosas son importantes tomarla en cuenta. Esa movilización que hubo en Costa Rica, ahí está en tu grupo de WhatsApp, Rebeca, creo que un video al sí, respecto, sí, lo mandó el licenciado interesante. Carlos Guevara, y esa gira nacional que está realizando Bernie Sanders, creo que hay que establecer contacto con Bernie Sanders y, bueno, decirle, enviarle este programa, enviarle un saludo y que estamos pendientes de su gira nacional e incorporar el tema de Panamá, de que hay un pueblo que lucha contra las medidas no liberales y que lucha también contra lo que decía Petit, esa estrategia, más que amenaza, ya es una estrategia que se viene implementando para retrotraer la situación de nuestro país a la de una colonia. Claro No que lo sí. podemos permitir. Mira, muy interesante la intervención última de Jorge, que tiene que ver, sí, por supuesto, con la necesidad ya del pueblo panameño de la toma del poder. Pero yo lo concateno con lo que dijo Toño antes, con Antonio Méndez, y tiene que ver con que el proyecto nacional tiene que estar por delante de esa propuesta de toma del poder a través de un proceso electoral. Y lo digo ¿por qué? Porque de nada sirve que nosotros vayamos a hacer, a cometer los mismos errores que cometieron pueblos hermanos de aquí, de la región latinoamericana, antes. ¿Cómo vamos a repetir lo mismo? Ya le pasó a Ecuador, ya le pasó a Argentina, ahí tienen a Milei ahora. O sea, creo que nosotros tenemos la posibilidad de llevar una propuesta con o sea, acompañada de un proyecto nacional, como bien lo planteó Antonio Méndez. Entonces yo creo que por allí debe ir la discusión de todos los espacios intelectuales de nuestro país. ¿Qué propuesta nacional queremos plantearnos? Y luego, por supuesto, eso ir acompañado de un proyecto electoral de toma de poder. Me parece que allí vamos a cerrar el programa, Toño Méndez. Bueno, yo quiero decir algo idealista. La historia de una señora, siempre la he visto hermosa, de cabello largo, que tiene a todos, que pone a todos sus hijos en su lugar en el momento que ella considera pertinente. Y yo creo que hoy nos está tomando de la mano, nos pone una oportunidad en que no solamente tenemos una dura y directa confrontación de clases que debe terminar con la concesión de mayor democracia y mayor oportunidades para el pueblo, sino que nos da esa oportunidad al mismo tiempo que le da la oportunidad al mundo
de respaldar nuestra causa y nuestro derecho a existir como nación sobre la tierra. Esos dos elementos los vemos en el mismo escenario porque separados además no pueden estar. Pero ha sido como no puedo decir una coincidencia, yo me escucho idealista, ¿no? Que la historia nos mueve, o nos da la oportunidad de que nos movamos. Con estos dos choques de coyuntura, el imperialismo tratando de reposeernos, de reconquistarnos, ¿no? A través de sus métodos militares y a través de las grandes empresas como la minera, y nos da esta oportunidad de que como pueblo nos levantemos, una vez logrado un grado de coordinación y de inteligencia entre sus actores más representativos. Entonces yo creo que De formación, Toño. tenemos una oportunidad de oro. Y no quiero decir aquí que va a ser culpa de otros el que nosotros no podamos aprovechar esta oportunidad. Así que aprovechémosla. Yo me quedo con esa reflexión. Creo que ha llegado el momento en que todos entendemos que en nuestros distintos espacios urge la formación desde la perspectiva del proyecto nacional que estamos obligados a construir hoy. Y que eso implica el compromiso de todas y de todos a entender nuestra historia, nuestro pasado, que por las razones que sean, que ya no viene al caso, no la conozcamos aún cuando somos adultos, estamos obligados a sentarnos todas y todos a ver la historia, a reconocerla y a entender cuál es la dinámica social que nos permite hoy tener esta oportunidad, como bien lo han planteado ustedes dos y también el compañero Alberto Petit, de no volver a cometer los errores que hemos cometido en el pasado y plantearnos una propuesta colectiva, como bien ustedes lo han dicho, en el entendimiento y el reconocimiento de las diferencias de las distintas organizaciones y de nuestros distintos grupos humanos para plantearnos una propuesta, pero no es la propuesta per se, es plantearnos desde el conocimiento de lo que somos y lo que hemos sido, que no lo entendemos hoy y que hay que ser autocrítico en nuestros espacios por las razones que podemos discutir en otro programa. No tenemos la formación política, ideológica y por supuesto ni siquiera humana, es decir, cognitiva, de conocer nuestra historia y nuestro pasado para poder planificar lo que queremos en este momento. Entonces, sí que hay una tarea durísima, en eso coincidimos los cuatro, también lo dijo Alberto Petit, y estamos en la posibilidad, como bien lo señala Antonio Méndez, de trazarnos esa meta, de ir a nuestras bases en cada una de nuestras organizaciones y comunidades, para el que no esté organizado, y en nuestras comunidades a rehacer nuestro pensamiento colectivo para entonces poder unificar criterios de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y sí, por supuesto, entonces plantearnos esa propuesta de la toma del poder. Pero estamos en el momento de rehacer todo nuestro pensamiento y nuestra identidad nacional ahora y tenemos que aprovecharlo. Por eso es que este espacio, indistintamente de nuestras diferencias que tengamos entre nosotros cuatro, y nuestras militancias distintas, tenemos un compromiso patriótico, un compromiso histórico, como ustedes lo acaban de apuntar, de allanar nuestras diferencias y reflexionar, es decir, aprovechar estos espacios de comunicación interactiva y aprovechar absolutamente todos los espacios para hacer lo que nos corresponde hacer ahora. No sé si tienen alguna otra palabra final para concluir. Bueno, sí, me coincido plenamente. Esa es la gran tarea del siglo XXI. Yo reflexionaba que estamos viviendo los momentos prerevolucionarios que nos corresponde vivir en nuestro país en base a nuestras condiciones históricas dominantes a nivel internacional y en base a las condiciones históricas presentes y acumuladas de nuestro país. O sea, el proceso a la panameña lo estamos construyendo
definitivamente aquí hubo una invasión y eso provocó efecto en la psicología social. Ya hay sectores que han reaccionado a ese desengaño que fue la... Y por eso entonces nuevamente suenan los tambores de la agresión imperial. Hay que pegarle al pueblo panameño. Los gringos están analizando eso. Los centros de observación estratégico de Estados Unidos vienen analizando lo que está pasando aquí desde el 2002, que cada vez más los gobiernos oligárquicos entran en crisis y, bueno, como no ha habido una opción de recambio política que logre expulsar a los partidos de la oligarquía del poder, se logran efectivamente mantener en el control del Estado, pero con una creciente falta de legitimidad y acudiendo cada vez más a la represión. Este pueblo tiene sus mártires en las últimas luchas. A veces no hacemos énfasis en eso, pero este país ha dado mártires y a través de sangre se han conseguido nuestras conquistas y también a través de sangre se han mantenido nuestros enemigos, los enemigos del pueblo panameño en el poder. Así que efectivamente estamos en ese proceso. Esa es una discusión que se va a tener que dar más adelante como parte de la maduración y un resultado lógico de todas estas luchas. Y definitivamente habrá que hacerlo con la entereza y con la sagacidad política que también corresponde, porque la política también es una ciencia. Y en ese sentido, tendremos que estar en la debida capacidad para saber desarrollar la suficiente amplitud sin perder efectivamente el eje de la esencia y de los principios fundamentales del movimiento popular, como decía Méndez, para llamarlo movimiento popular por ahora. La izquierda panameña, los sectores democráticos, que históricamente hemos luchado por el progreso social de nuestro pueblo, en solidaridad con las causas del mundo y la independencia de nuestro país. Toño, para terminar. Bueno, yo creo que estamos haciendo parte de la tarea, estamos pensando con agudeza, ¿no? Este instrumento se lo hacemos llegar también a organizaciones hermanas, a Claro. personas interesadas, a panameños comprometidos, a profesionales serios, ¿no? Y de donde estamos actuamos, desde la universidad, desde la asesoría al movimiento docente, al movimiento obrero, y Claro. nos toca trabajar a todos por construir a partir de un análisis científico, ¿no? El actor social, el macroactor social que lidere la masa y haga que con ella pueda conseguir ya ponerle de una vez, poner en una vez en orden a esta élite que todos los días que no se cansan de meternos la mano en el bolsillo y de hacer que cada día nuestra situación sea más difícil. Y también, por supuesto, tenemos la oportunidad de enfrentar al imperio. Yo ya no soy tan joven como antes, pero mi compromiso, así como el caso de Jorge y de todos los que estamos aquí, permanece. Y bueno, seguiremos detrás de la coyuntura y en el análisis de cómo se van desenvolviendo los hechos. Por ahora, el escenario del movimiento popular es que está acumulando gran cantidad Interesante. de fuerza. Así es, interesante. No sé si Alberto Coincido, podrá Méndez. volver, si no, creo que está en una llamada Alberto Petit. Bueno, miren, justamente de eso se trata este espacio y seguiremos en este aporte desde el análisis de la realidad social panameña, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular, porque es una de las tareas que nos corresponde. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Saludos. Saludos.